queridos estudiantes del primer grado de secundaria. Nuevamente a esta queridos y esta teoría del familia que es privada Mineros 1. Saludos de parte de quien les habla, el profesor David Guamán Manrique. Ustedes son los alumnos que pertenecen al primer grado de secundaria. Hoy día, estudiantes, vamos a observar, vamos a conocer sobre la parte número 2 del poblamiento del Perú. Y es la sección del arcaico temprano o inferior. Ese es el título del tema. Las páginas del libro se encuentran del 15 al 18. Corresponden al capítulo 4 de nuestro texto de guía de consulta. Comenzamos rápidamente, estudiantes, sin más preámbulos, sobre la evolución del antiguo Perú, ¿no? Ya hemos visto el periodo lítico la semana pasada. Ahora vamos a ver el periodo arcaico. Este periodo arcaico, como sabemos, estudiantes, se divide en dos partes, ¿no? Pero primero vamos a ver qué es el periodo arcaico. Y si el periodo arcaico más o menos comienza en el año 7000. Aquí estoy remarcando, ¿ve? Ya voy a remarcar acá. El periodo arcaico comienza en el año 7000 antes de Cristo. Cuando se sufre el periodo, dice el periodo de transhumancia, es decir, se va transformando la humanidad de esas que andaban de un lugar a otro, errantes, nómades, van a pasar a convertirse en horticultores, seminómades en la costa y domesticadores de auquénidos en la sierra. Es decir, el trashumante es aquel que va de un lugar a otro, ¿no? Persiguiendo a los animales para cazarlos. Pero aproximadamente en el año 7000 antes de Cristo ya aparecen los primeros horticultores seminómades en la costa. Es decir, en la costa peruana va a aparecer el inicio de la agricultura. Y en la sierra andina va a aparecer la ganadería, el inicio de la ganadería con la domesticación de auquénidos. Entonces, avanza el tiempo, al promediar el año 5000 antes de Cristo, se fue haciendo sedentario, ¿ve? O sea, en el año 5000 ya va volviéndose sedentario. Luego crearon sus propias viviendas hasta descubrir la cerámica en el año 3000 antes de Cristo. Todos estos hechos, muchachos, van a hacer que el arcaico se divida, se clasifique en dos. Y acá ponemos el arcaico inferior. Este arcaico inferior, muchachos, comienza con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, que es en el año 7000 antes de Cristo, hasta la invención de la arquitectura, que va al año 4000 antes de Cristo. O sea, es decir, cuando crearon sus propias viviendas, ¿eh? Las propias viviendas creadas se hacen con la arquitectura. Entonces fue la arquitectura en el año 4000, entre el 5000 y 4000 años, en donde los hombres se van a volver completamente sedentarios. ¿Ya? Y ahí va a comenzar el arcaico superior. En el arcaico inferior todavía los hombres son seminómades. Eso yo lo voy a explicar un poquito más adelante. Lo que quiero que entiendan es la división del arcaico. ¿De dónde a dónde abarca el arcaico? El arcaico abarca desde los inicios de la agricultura y la ganadería hasta los inicios de la arquitectura. En tiempo, desde los 7000 años antes de Cristo hasta los 4000 años antes de Cristo. El arcaico superior, en cambio, muchachos, comenzó en el año 4000 antes de Cristo hasta el año 3000 antes de Cristo. Pero ¿qué ocurrió en el año 4000 antes de Cristo? La creación de la invención de la arquitectura. ¿Y qué ocurrió en el año 3000 antes de Cristo? La creación de la cerámica y la aparición de la primera cultura peruana llamada Caral. Entonces, esta es la división
del periodo arcaico del antiguo Perú. Arcaico inferior de 7000 a 4000 y arcaico superior de 4000 a 3000 antes de Cristo. Hechos que ocurrieron dentro de ella. Comienza el periodo arcaico con la invención con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, y termina con la invención de la arquitectura. El arcaico superior comienza con la invención de la arquitectura y termina con la aparición de la cerámica o el descubrimiento de la cerámica. ¿Y quién fue el primer pueblo ceramista? Caral. Y allí va a comenzar otro periodo diferente del antiguo Perú. Hoy nos vamos a evocar y nos vamos a centrar en el arcaico inferior y el arcaico superior. Bien, muchachos. Ahora, ¿en qué tiempo se vivió el arcaico? En el tiempo llamado Holoceno. Tiempos más cálidos que dura hasta la actualidad. Hoy en día, muchachos, nosotros estamos viviendo el tiempo denominado Holoceno. El Pleistoceno ya acabó. El Pleistoceno, llamado también la era del hielo. Hay que recordar, profesor, ¿qué tiene que ver el Holoceno con el Pleistoceno? Mucho tiene que ver. Los climas han condicionado la vida en la Tierra, muchachos. ¿Qué tipo de vida se llevó y qué tipo de animales vivieron dentro del Pleistoceno? Son diferentes al tipo de animales que van a vivir en el Holoceno. Muy bien, entendiendo esta parte, muchachos, del periodo arcaico, ahora vamos a ver el arcaico inferior. Características de los primeros pobladores del arcaico inferior. Ya no me meto con el arcaico superior. El arcaico inferior, también llamado por el libro el arcaico temprano. Ya dice: fueron horticultores. En la costa empezaron a sembrar hortalizas. Ya, sembrar hortalizas. Pero ¿cómo lo fueron descubriendo? Acá lo más abajito vamos a ir explicando esta partecita. Fueron pastores. Pastores. Luego, la horticultura y el pastoreo los va a volver seminómades. ¿Qué significa seminómade? O sea, semi es la mitad. Mitad nómade y mitad sedentario. También se puede llamar semisedentario. ¿Ya? Pero se le llama seminómade. ¿Por qué? Porque digamos, la mitad de grupos humanos aún seguían siendo nómades. Y la otra mitad de grupos humanos ya se estaban convirtiendo en sedentarios. Mitad nómades, mitad sedentarios. Es decir, seminómades. Eso es seminómade. ¿Ya? Ya está dejando de ser nómade ya. Ahora, ¿cómo se inició la horticultura, muchachos? Primero el pastoreo. ¿Cómo se inició el pastoreo? Con la caza selectiva. Se volvieron cazadores selectivos. Ya no cazaban animales jóvenes, no cazaban animales pequeñitos, no cazaban animales hembras. Se dieron cuenta, se percataron de que si cazaban animales chiquititos, se podría extinguir la vida. Se dieron cuenta que las hembras eran las que generaban nuevos seres vivos. Entonces, tampoco cazaban animales jóvenes machos. Empezaron a cazar animales viejos. Los animales viejos machos, esos que ya de repente ya no podían reproducirse, a esos los cazaban. Y ya se dieron cuenta que podrían ellos mismos ayudar. O sea, con esto ya estaban ayudando a los animales a reproducirse, a mantener su reproducción y no a extinguirlos. Esa es la caza selectiva. Y de igual manera va a ocurrir con la horticultura. Se volvieron recolectores selectivos, que dio origen a la domesticación de plantas. Es decir, ellos ya no arrasaban con todo ya. No arrasaban con todo, se dieron cuenta que habían plantas que brotaban semillas y esas semillas las dejaban crecer y se percataron de que
de algunas semillas de muchas plantas que eran muy fáciles de manipular, tiradas al suelo, se volvían a brotar, ¿no? Entonces los productos o los frutos que recogían de la madre naturaleza ya eran selectivos, no los exterminaban al barrer, sino que, por ejemplo, esperaban de que germinara la nueva planta, creciera y volviera a dar semilla, y esas semillas lo volvían a sembrar. Y así apareció la domesticación de las plantas. Y con la domesticación de las plantas, la agricultura. Dentro del arcaico inferior, mis queridos estudiantes, van a vivir los siguientes primeros hombres del Perú, pobladores del arcaico inferior. Tenemos el hombre de Guitarrero, en Ancash. Fue el primer horticultor, ¿ya? El primer horticultor. ¿Hace qué tiempo vivió? Hace 7000 años antes de Cristo. El que le sigue es el hombre de Santo Domingo. Su otro nombre, por si acaso, el otro nombre del hombre de Santo Domingo también es el hombre de Paracas. No es la cultura Paracas. La cultura Paracas viene muchos años después. Este hombre de Santo Domingo, que apareció en el año 6800 antes de Cristo y vivió en esa época, se llama también el hombre de Paracas. No es la cultura Paracas, es diferente, ¿ya? Entiendan bien. El hombre de Santo Domingo también se le llama el hombre de Paracas. Vivió en el año 6800 antes de Cristo. El hombre de Telarmachay. Telarmachay vivió en la región andina de Junín. Apareció y vivió entre los años 7000 antes de Cristo. Telarmachay. ¿Ya? Telarmachay se desarrolló en Junín. A ellos se les va a considerar a los primeros ganaderos. Los primeros ganaderos. Y los primeros tejedores. Porque ellos comenzaron a fabricar las primeras telas. Por eso de ahí viene su nombre de Telarmachay. ¿Con qué lana? Indudablemente con la lana de llama. Con la lana de los auquénidos. ¿No? Eso lo vamos a ver más adelantito, muchachos. Y acá tenemos Jayguamachay. Jayguamachay, mis queridos estudiantes, apareció en Ayacucho junto a Telarmachay. Solamente por la diferencia de tiempo, porque acá Jayguamachay, si ustedes ven, vivió en el año 6800 antes de Cristo, y Telarmachay en el año 7000 antes de Cristo, 200 años antes. Por eso se le considera a Telarmachay los primeros ganaderos del Perú. Los segundos ganaderos van a ser Jayguamachay, que también domesticaron auquénidos. ¿Ya? Y viene Piquimachay. Piqui viene por el nombre de animalito chiquito. El animal más chiquito de aquel entonces era el cuy. Por no decir cuy-machay, se le dice Piquimachay. Piqui es un pequeño roedor, ¿no? El cuy. Y los de Piquimachay, que también fueron encontrados en Ayacucho y que vivieron hacia el año 4000 antes de Cristo, muchachos, ellos domesticaron el cuy. ¿Ve? Entonces, los pobladores del arcaico inferior, no se olviden, Guitarrero en Ancash, Santo Domingo Paracas en Ica, Telarmachay en Junín, Jayguamachay en Ayacucho, Piquimachay en Ayacucho. Algo más, otros datos importantes de el arcaico inferior o el arcaico temprano. Los animales de la megafauna, los grandes mamíferos del Pleistoceno, o sea, eran enormes animales que vivían en la era del hielo, no se pudieron adecuar al Holoceno y se extinguieron. O sea, llegaron a desaparecer por el calor. Ellos eran animales del frío, de la era del hielo, pero aparecido el Holoceno, no se adecuaron a ellos y murieron. Desaparecieron, se extinguieron.
Y a cambio, muchachos, la agricultura y la ganadería fueron los descubrimientos que convirtieron a los nómades en sedentarios. Si por ahí alguien te pregunta y te dice, ¿cuál fue el invento o el descubrimiento más grandioso que hicieron los seres humanos y que les permitieron convertirse en sedentarios? La agricultura y la ganadería. Ya, aquí está, la agricultura y la ganadería. Otro dato importante sobre la megafauna. Algo de la megafauna. Antiguas llamas o paleollamas, o sea, las paleollamas, evolucionaron y se convirtieron en los actuales camélidos. Es decir, ¿qué queda? Algo de la megafauna quedó. Las paleollamas se convirtieron en las llamas actuales, guanacos actuales, vicuñas actuales y alpacas actuales, que pertenecen a la familia de los camélidos. ¿Ya? Así evolucionó la megafauna en la fauna actual. Entre los primeros animales domesticados por los hombres andinos están el perro. Y hay una historia sobre el perro, ¿no? Dice que los perros, muchachos, que existían acá en la región andina, los perros, mis queridos estudiantes, cuando los hombres comían la carne que cazaban, ¿no? Los residuos los tiraban, lo que no comían los tiraban, y de ahí se fueron acercando los animales como ahora actualmente, ¿no? La mayoría de nuestros animalitos, de los perritos, ¿de qué viven? De los residuos de nuestra comida, ¿no? No, profesor, disculpe usted, yo ya, a mi perro es un miembro más de la familia. Mi perro ya come su ricocán, su conserva, su comida fina aparte, ya le damos esto. Claro que evolucionó mucho más antes, muchachos. Siempre los animalitos, los perritos vivieron siempre de las sobras que le daban los seres humanos, ¿no? De todo lo que comían, sus huesitos, lo que quedaba de la olla, de las ollas de sopa, de segundito, que se lo juntaban y pan se lo daban al perro. Pero hoy en día que ha evolucionado la forma de tratar al animalito entonces ya hay mayor consideración. Pero los perros fueron los que primero se fueron acoplando a la amistad de los seres humanos por los residuos que le daban. No los atacaban, vivían de eso y se fueron haciendo patas, choches. Entonces, estos perritos fueron los que ayudaron a cazar a los camélidos. Y posteriormente los camélidos, o sea, después de los perros, los camélidos van a ser los que van a ser domesticados por los hombres andinos. Mis queridos estudiantes, ahora, escúchenme bien, trabajo de extensión. Antes del trabajo de extensión, vamos a ver, trabajo de extensión. Desarrolla en el cuaderno las 4 preguntas de la página 16, retroalimentación, y pega algunos gráficos. Eso lo van a entregar hasta el día, estamos 18, ¿no? El 22 de mayo, entregan estas 4 preguntas que está en el libro de trabajo, ¿no? En la página 16, las 4 preguntas de la retroalimentación. Lo desarrollan en el cuaderno. Y agregan algunos gráficos relacionados a las 4 preguntas. Con la orientación de mi persona, hoy mismo en la clase vamos a desarrollar las preguntas de la página 16, 17 y 18. Pero antes de terminar, muchachos, antes de decir hasta la próxima clase, aquí hay un gráfico que quiero que ustedes también entiendan. Este gráfico, muchachos. Miren, la semana pasada hemos visto sobre la edad de lítico o edad de piedra. De eso ya hemos estudiado. ¿Cierto? Hoy día estamos estudiando el arcaico, el periodo arcaico. Aquí está, el arcaico. Pero recordemos, muchachos, este arcaico se divide en inferior, arcaico inferior y arcaico superior. Ya, este cuadro ya les he entregado a ustedes ya lo tienen. ¿Ya? Pero, como vuelvo a decir, mis queridos estudiantes,
Hoy día nos vamos a centrar en el color rosadito. En este cuadrito rosadito está el resumen total de lo más importante del tema. Por ejemplo, el hombre de guitarrero. ¿Quién lo descubrió? El arqueólogo Thomas Lynch. ¿Qué se le considera guitarrero? Primer horticultor del Perú. Cultivó frijol, payar y oyuco. Este es. ¿Ya? Dato muy importante. Su descubridor, Thomas Lynch. ¿Cómo se le considera primer horticultor del Perú? Por no decirle el que descubrió la agricultura. El hombre de Santo Domingo, Paracas, en la región Ica. Su otro nombre, Paracas, Santo Domingo. Promedio de años, 6.800 a.C. en que vivió. ¿Quién lo descubrió? Federico Engel. ¿Cómo se le considera? Primera aldea semiestable y habitante más antiguo de la costa. Pescador especializado con redes, ya fabricaban sus redes. Instrumento musical más antiguo, la quena. Primeros músicos. El hombre de Santo Domingo fueron los primeros músicos del Perú. Recordemos eso. Telar Machay, como ya les dije, Telar Machay, primer domesticador de camélidos. Se hallaron restos de huesos de camélidos. Muchachos, con su lana hicieron los primeros telares también, ¿ya? ¿Quién lo descubrió? Daniel Lavalle. Jaiwa Machay en Ayacucho, domesticador de auquénidos, igual que Telar Machay. Pero por el tiempo de antigüedad, Telar Machay es el primer domesticador de auquénidos. Ahora, ellos desarrollaron la pachamanca, pero con piedras, diferente a la costa. Allá en la sierra la pachamanca es diferente, eso lo voy a explicar en la clase Zoom. Piqui Machay, muchachos, lo descubrió Richard McNeish, ¿ya? Igual que, ojo, Jaiwa Machay y Piqui Machay, muchachos, fueron descubiertos por Richard McNeish. Acá está el primer cunicultor, cuis. Cunicultor significa criador de cuis. También practicó la horticultura, es decir, entre criador de cuis y sembraba hortalizas, lo hizo el hombre de Piqui Machay. Queridos estudiantes, entonces la parte rosadita de hoy es el tema que estamos tratando en estos momentos. Queridos alumnos, creo que a ver cuánto tiempo ya, son 23 minutos de grabación. Entonces, conmigo será hasta la clase Zoom, queridos estudiantes.